Jóvenes, vamos a empezar con lo que es la revisión de algunos aspectos sobre lo que es neumonía, ¿no? Bien, este es un tema pues bastante conocido, de manera que vamos a tratar de puntualizar solamente algunos aspectos durante la revisión. Entonces, en primer lugar, considerar los mecanismos de defensa habituales, ¿no?, que nos permiten protegernos de la colonización de nuestras vías respiratorias bajas y prevenir pues el cuadro de neumonía, ¿no? Los reflejos de las vías respiratorias altas, que incluyen principalmente la tos, la presencia del clínex mucociliar, que ayuda a drenar tanto el moco como las secreciones desde las porciones altas del aparato respiratorio para que puedan ser eliminadas, la misma barrera mecánica que proporciona el moco y la presencia de la inmunoglobulina A secretoria, que actúa como una sustancia de defensa. En las partes más bajas de las vías respiratorias ya existen algunas sustancias adicionales, ¿no? Tenemos citoquinas, quimoquinas, leucotrienos, algunos péptidos antimicrobianos con actividad antimicrobiana, como las defensinas, la lisozima, la lactoferrina, que es bastante conocida, y las mismas proteínas surfactantes. Se mantiene la inmunoglobulina A y se agregan ya algunas células de defensa, ¿no? Y finalmente, a nivel alveolar, que es el punto central, digamos, de la invasión, están los macrófagos alveolares, los neutrófilos, ¿no? Y, bueno, sustancias que pueden generarse ya en respuesta a la inflamación. En lo que se refiere a la valoración, esto es bastante conocido también por todos nosotros, se refiere a la valoración del CURB, que tiene variantes, ¿no?, de acuerdo a los criterios que se quieran incorporar, desde el CURB a solas, el CURB 65, que incluye la edad, o el CRB 65, ¿no?, que excluye el dato respecto a los niveles de urea. Como fuere, hay que considerar esto pues una escala que se aplique en los adultos y que sin embargo ha resultado bastante importante porque nos ayuda a establecer el riesgo de padecer la neumonía, ¿no? El grado de riesgo que implica la neumonía presente, la severidad del cuadro y el tipo de manejo, ¿no? Entonces, en general, aunque haya observaciones, porque toda escala es imperfecta, es un criterio interesante que permite una estratificación rápida, ¿no?, del paciente para ver dónde se le ubica. Luego tenemos la escala de Fine, que sabemos es una escala más completa, ¿no?, que incluye no solamente la edad, sino condiciones coexistentes, es decir, enfermedades crónicas, la mayoría de ellas que pueden agravar el estado del paciente, los datos de respuesta en términos de signos vitales y además de ello valores de laboratorio, cada uno con su puntaje correspondiente, lo cual se correlaciona, ¿no?, con el nivel de mortalidad. Tenemos también algunos criterios considerados por la ITSE y la ATS, ¿no?, en términos de la necesidad de soporte, sea ventilatorio o vascular, y algunos otros criterios menores que también se han mencionado un poco antes respecto a la frecuencia respiratoria, ¿no?, al PAFI, al recuento de plaquetas, de glóbulos blancos, los problemas de hipotensión. Importante que incluya, aunque como criterio menor, el hecho de que haya múltiples infiltrados, ¿no?, lo que en algún momento se llamó, o a veces todavía se llama bronconeumonía, o que se prefiere ahora el término de neumonía foco múltiple, ¿no? Entonces eso también es un criterio, si bien menor, que podría agravar un poco el cuadro, ¿no?, y darle un mayor o un peor pronóstico al paciente. En términos de probabilidad de neumonía también se ha juzgado, ¿no? Hay criterios que se consideran casi indispensables para hablar de neumonía y que tienen, bueno, los puntajes más altos, ¿no? Los que corresponde a la taquimia y a la fiebre, en particular la primera, son los puntajes de mayor nivel.
Luego está la presencia de esputo, las mialgias, las sudoraciones nocturnas, lo que se llama la diaforesis nocturna, ¿no? El dolor de garganta y la rinorrea más bien quitan puntos porque sugieren un cuadro viral. Ciertamente hay neumonías virales, ¿no? Pero acá nos estamos refiriendo básicamente al cuadro bacteriano, que con mucho es el más frecuente. La neumonía viral ya tiene sus propias características y ahora, pues, a propósito del COVID con mayor razón, ¿no? Pero esto está dirigido básicamente a las cuestiones bacterianas. Algunos criterios de hospitalización para los pacientes pediátricos que tienen neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Entonces, no lo vamos a revisar todos, varios incluso tienen la referencia, de manera que la hipoxemia, la edad, la frecuencia respiratoria, no olvidando nunca que hay que valorar la frecuencia respiratoria, así como la cardíaca en función del grupo etario, ¿no? Que es una diferencia muy importante en pediatría, pues, ¿no? El límite de 20, que es para los adultos, acá pierde valor en relación con niños con lactantes o niños pequeños o niños un poco más grandes, ¿no? Pasados los 5 años, en fin, pero igual, antes de los 5 años hay una variación bastante grande en la frecuencia respiratoria respecto a las personas de mayor edad, ¿no? Los signos de estrés respiratorio, la deshidratación, el llenado capilar lento, importante no olvidar, ya vimos un poco la semana pasada a propósito de algún caso clínico, que el llenado capilar no lo podemos considerar sinónimo de deshidratación, es una variable que nos habla de perfusión, no es necesariamente igual a deshidratación, entonces hay que tener cuidado. Si queremos incorporarlo como parte de la deshidratación, debe haber otras variables más. También en su momento vamos a ver que cuando se habla de deshidratación, pues uno no se guía solamente por el llenado, ¿no? Busca diferentes parámetros que sumados, ¿no? Algunos tienen más significancia que otros, nos digan que hay deshidratación, ¿no? En este caso, el criterio no es precisamente ese, ¿no? Sino la hipoperfusión. Bueno, la apariencia tóxica del niño, ¿no? En algunos casos, particularmente en el estafilococo aureus, ¿no? El cuadro es más tóxico, el niño se ve mal, lo evolucionó de lo que estaba casi normal, digamos, a un cuadro de un compromiso de distrés respiratorio severo en poco tiempo y muchas veces se asocia esto a un derrame pleural, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, bueno, el empiema sugerente no patognomónicamente estafilococo está relacionado con él, pero también pues podría un neumococo producir empiema, ¿no? Una Klebsiella podría también producir. Sin embargo, la toxicidad más el empiema precoz por ahí es sugerente por lo menos del estafilococo, ¿no? Aureus. Y otras condiciones, como se mencionó anteriormente, que pueden, pues, por ser comorbilidades, agravar el pronóstico del paciente, ¿no? Siendo niños, pues, problemas de desorden neuromuscular. Antes había, pues, la poliomielitis, ahora eso ya no hay, ¿no? Pero hay diferentes síndromes genéticos que incorporan inmunodeficiencias, ¿no? Factores que pueden empeorar la neumonía como un desorden metabólico de base, ¿no? En la inmunosupresión, que a veces no necesariamente es una enfermedad que curse infecciosa o digamos, genética que involucre inmunosupresión, sino es la desnutrición, ¿no? La complicación que básicamente es el derrame, tiende a decirse que la neumonía está complicada cuando cursa con derrame, en las fallas de la terapia ambulatoria, ¿no? El paciente se fue a su casa y no mejoró, ¿no? Y la imposibilidad pues de un cuidado apropiado que garantice el cumplimiento en el hogar. Bueno, en cuanto a la etiología, que es lo que nos interesa ya un poco más, esto es en general, ¿no? Los pacientes ambulatorios, los pacientes que ameritan hospitalización en piso y los pacientes que justificarían irse a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Esto no ha cambiado mucho en realidad con el tiempo para los agentes bacterianos, para los agentes virus respiratorios, obviamente sí ha habido modificaciones claras en estos últimos tiempos, ¿no? Sobre todo en las variantes de los virus de la influenza o nuestro famoso COVID, pero en los términos de bacteria se mantiene más o menos el primer lugar en todos los casos del neumococo, ¿no? El micoplasma habitualmente segundo lugar, ¿no? Tanto en los que son ambulatorios como en los que ameritan una hospitalización en piso, ¿no? Y mientras que pierde ya ese lugar en los pacientes que se van a la UCI, ¿no? Los que se van a la UCI tienen, como hemos mencionado, un cuadro más agudo, tóxico y severo, y raras veces pues un micoplasma produce un cuadro
que sea severo y menos agudo, ¿no? De hecho, por eso se le llama germen atípico y ya comentaremos, recordaremos algunos aspectos sobre esta atipicidad, que a veces es discutida, pues, ¿no? La Sociedad Americana del Tórax cuestiona que se hable de neumonía atípica, ¿no? Mientras que en otras latitudes todavía se conserva el término. Lo importante es que hay un cuadro, pues, un poco más tórpido, no más insidioso cuando es una neumonía por gérmenes atípicos, para no decir neumonía atípica, y el cuadro un poco más agudo y característico, y el compromiso lobar versus un intersticial, en fin, cuando es un cuadro producido por neumococo o otra bacteria típica, ¿no? Pero hay clínicas sobre ello, ahí está descrito eso, entonces aceptar o no la terminología del típico, neumonía típica versus atípica, es una cuestión un poco de criterio, ¿no? No, es una sugerencia que no se haga, pero bueno, ya eso es una discusión un poco accesoria. Hay la hemófilus, ¿no? Que es más o menos el tercero ya en orden de frecuencia en los cuadros ambulatorios, mientras que en los cuadros hospitalarios no graves, no graves para la unidad de cuidados intensivos, también puede haber clamidófila, por ahí problemas de aspiración, ¿no? Pacientes que a veces no deberían desarrollar un cuadro tan serio, pero por algún trastorno de conciencia o algún factor relacionado con la deglución, bueno, no es tanto en pediatría, pero sucede a veces, por ejemplo, con los pacientes que tienen Parkinson, ¿no? Que tienen trastornos de deglución y a veces se aspiran, ¿no? Y la etiología está por ahí, hay que incluir tratamiento para anaerobios, ¿no? Por el hecho de que se aspiraron. Bueno, y tienen que hospitalizarse. El Parkinson normalmente no se hospitaliza por Parkinson, ¿no? Se hospitaliza porque hizo una neumonía como complicación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y los cuadros sí que se van a la UCI a pesar de ser NAC, todos estamos hablando de neumonía adquirida en la comunidad, y tienen que ver pues con bacilo gram negativos, ya mencionamos el neumococo, el estafilococo, bacilo gram negativos, dentro de ellos Klebsiella pneumoniae, ¿no? Que puede producir neumonías graves con áreas de necrosis y circunstancialmente derrame pleural. Entonces, el punto más relevante, como titula la diapositiva, es la terapia, pues, ¿no? Terapia antimicrobiana por patógeno, ¿no? Entonces, el neumococo, hay tablas que hablan de 3 niveles de resistencia, ¿no? Esta nos da 2 niveles de resistencia, el que es sensible, el que es resistente a una MIC de más de 2, ¿no? Y el que es resistente a MIC de más de 4, muestran otras tablas, que algo creo que te vamos a tener en meningitis. En todo caso, lo importante es que el sensible, que todavía parece ser frecuente en nuestro medio, ¿no? Puede manejarse pues con amoxicilina, con penicilina G y cuando hay alergia con el famoso macrólido. Aquí no hay que olvidar el hecho de que hay una resistencia cruzada, que creo ya hemos mencionado, entre lo que es la resistencia a la penicilina y la resistencia a los macrólidos. Es decir, si es resistente a las penicilinas, como es el caso de este segundo que está acá, aquí no dice que la alternativa sea ningún macrólido. Ya no hay macrólido como alternativa, casi hay alergia, ¿no? A ver, pues una fluorquinolona, pues, ¿no? En el alérgico a la penicilina tipo 1, ¿no? O a las cefalosporinas tipo 1, pero no habla de macrólidos, porque justamente la resistencia a estos dos fármacos también configura resistencia para el macrólido, ¿no? En el primer caso sí hay más alternativas, hay cefalosporinas de segunda, la conocida cefuroxima, está la clinda que la hemos mencionado otras veces, la misma levofloxacina, que es la quinolona respiratoria, la oxiciclina en mayores de 8 años. Pues ya hemos dicho que la seguridad no es muy buena, así que tiene ciertas limitaciones, pero es un medicamento que puede considerarse entre las alternativas. Y cuando hay resistencia, pues la cefalosporina de tercera, ¿no? Que tienen, como hemos mencionado ya, PBPs diferentes, estabilidad beta-lactamasa mayor, aunque aquí no importa porque es neumococo, ya eso lo preguntamos inclusive en el examen, acá no interesa que haya estabilidad beta-lactamasa, ¿no? Porque el neumococo no genera resistencia por ese mecanismo, ¿no? Fluorquinolona como una alternativa, levo básicamente, ¿no? Aunque se puede usar también moxi, aunque debería reservarse para, digamos, cuadros severos, más que para cuadros, digamos, de una gravedad intermedia, ¿no? Y como alternativa, pues, en casos de resistencia y un poco más alta, vancomicina, el mismo linezolid. Bueno, el hemófilus, igual que en la otitis, se diferencian dos, ¿no? El que produce beta-lactamasa y el que no lo produce.
Entonces la diferencia está para el segundo en amoxicilina clavulanato, en cefuroxima, que ya tiene alguna estabilidad beta-lactamasa, generalmente suficiente para que no sea afectado por el hemófilus, o sea, sea eficaz, cefuroxima, más que cefaclor. Cefaclor hay, pero no se usa mucho, los niveles de resistencia son un poco más altos. La cefalosporina de tercera generación, ¿no? En general, bastante estables a las beta-lactamasas comunes, ¿no? Ya se ha hablado también de que las BLE no entran en la clasificación, es otro nivel de beta-lactamasa, y las alternativas correspondientes, ¿no? Para el hemófilo sí puede considerarse el macróleo como una alternativa, ¿no? No hay el nivel de resistencia que había para el neumococo. Después, micoplasma o clamidófila, que van a tratarse de manera parecida. Obviamente acá sí, macrólido, acitro generalmente, ¿no? La tetraciclina o en todo caso la fluorquinolona, con un beneficio pues que hizo que las fluorquinolonas y ha hecho que las fluorquinolonas sean abusadas también en la parte respiratoria. Porque obviamente es un fármaco que cubre tanto típicos, en este caso el neumococo, ¿no? Como atípicos, como el micoplasma. Entonces, para no estar combinando un beta-lactámico más un macrólido, una fluorquinolona tiene la cobertura de ambos, ¿no? Es un bactericida, es estable generalmente, es adecuado para el neumococo resistente, por lo menos el moderadamente resistente, porque el altamente resistente podría requerir banco, como hemos dicho, pero para los que son moderadamente resistentes, ¿no? Entonces va bien todavía la fluorquinolona, ¿no? Después, el legionela no es muy usual, ¿no? Son fármacos, son parecidos a los otros atípicos, ¿no? Y dentro de los gérmenes ya gram negativos, los bacilos gram negativos, preocupa acá, por supuesto, Klebsiella pneumoniae, dentro de estas bacterias, ¿no? Entonces, como es neumonía adquirida en la comunidad, una cefalosporina de tercera debe ir bien, pero no hay que olvidar que las enterobacterias, incluida la Klebsiella, han ido desarrollando, pues, BLES, ¿no? Y si desarrollaron BLES, entonces hay que pensar en un carbapenem, ¿no? Otra opción, por supuesto, sería una combinación de un inhibidor de beta-lactamasa con beta-lactámico, nuestra conocida piperacilina tazobactam, ¿no? Entonces podría ser la otra alternativa, ¿no? O por ahí una fluorquinolona, pero habrá que también valorar la sensibilidad, ¿no? La Klebsiella puede ser resistente, por lo menos la Klebsiella productora de BLES no va a responder bien a las quinolonas. Entonces es más razonable pensar en piperacilina tazobactam. Pseudomona, el beta-lactámico antipseudomónico que debería ser eficaz es ceftazidima, ¿no? Cefalosporina tercera, a la cual se le puede agregar cipro-levo, ¿no? In vitro cipro es algo más eficaz que levo. No estamos tan claros que tanto sea así in vivo, pero hay esa característica. O un aminoglucosio que va también bien contra pseudomona. Sin embargo, los niveles de resistencia a ceftazidima han ido aumentando, sobre todo a nivel hospitalario. Como estamos ante una neumonía adquirida en la comunidad, todavía podríamos pensar que ceftazidima sería una cefalosporina eficaz. En su defecto, la opción sería cefepime, pues, ¿no? Cefalosporina de cuarta con mejor actividad contra pseudomona que ceftazidima, ¿no? Después el estafilococo, pues, ¿no? Tenemos las dos posibilidades, que sea sensible, que sea resistente, y hemos hablado y queda claro que es una cuestión lógica inclusive, que si es una neumonía severa, casi una sepsis a foco pulmonar, pues tendrá que optarse por vancomicina, así sea de la comunidad, porque si es meticilino resistente y vamos a ponerle pues oxacilina, que sería la penicilina antiestafilocócica, o cefazolina, la cefalosporina de primera por vía parenteral, no va a responder, y si el cuadro es grave, entonces podría suceder que se agrave todavía más, ¿no? Y vamos a tener pues problemas, ¿no? Vamos a tener problemas. Bueno, entonces por ahí nuestras referencias respecto a lo que debíamos utilizar. En el caso de los anaerobios, ahí está la clindamicina, pero también sabemos de las bondades, ya se habló de esto, de piperacilina tazobactam, y obviamente el carbapenem, ¿no? Entonces no se pone o no lo pone acá que hizo el cuadro al carbapenem después porque sea menos eficaz, lo pone porque no hay que abusar pues de los carbapenem, ¿no? Entonces solamente cuando los gérmenes pues sean resistentes, sean productores de beta-lactamasas, no hay otra opción, entonces pensar en este tipo de agente. En Mycobacterium tenemos que usar los esquemas que nos menciona, acá hay recomendaciones específicas, en realidad lo que nos
Las neumonías, pues por Mycobacterium se manejan como la tuberculosis pulmonar, ¿no? Básicamente ese es el esquema, salvo que hubieran resistencias donde también varía de acuerdo a la norma técnica. Por eso no vamos a ver tanto ahorita. Después, lo que hablábamos de la neumonía típica y atípica, discutible, estamos diciendo de que es así, no es una cosa pues que sea invariable o que se acepte de que deba tenerse en cuenta tal cual, pero sí hay algunos parámetros pues clínicos que te ayudan a diferenciar, ¿no? Inclusive las características de que hay expectoración o no, un poco el dolor pleurítico nos habla más de una neumonía típica, siempre ha sido así, porque hayan pasado los años no ha cambiado mayormente esto, ¿no? Los signos de condensación localizada, aquí más bien un compromiso a veces espástico que puede generar sibilancias o un compromiso intersticial, como dijimos, que inclusive se puede corroborar en la radiografía, versus un cuadro lobar o segmentario que puede ir asociado a derrame pleural, ¿no? En una lista inclusive se puede ver ahí donde por la suma de los criterios correspondientes, la fiebre alta, etcétera, se puede estar más cerca de un cuadro típico o de un cuadro atípico, ¿no? O puede haber duda también porque es así, pues, no tiene por qué estar como el libro, digamos, lo que pasa con el paciente. A veces es un cuadro poco claro, ¿no? Y ni modo, hay que buscar la causa o hacer la cobertura en tanto se determine. Esto que en principio todavía sigue siendo cierto, ¿no? Respecto a la edad, los más pequeños, ¿no? Generalmente tienen cuadros por neumococo y no hay atípicos, ¿no? Los menores de 5 años, ¿no? Mientras que ya los mayores de 5 años, ¿no? Hasta los adolescentes, ya tienen cuadros que pueden ser típicos o atípicos, o sea, aumenta la frecuencia de Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Aquí es excepcional, no quiere decir que es imposible que esté, pero es más raro. Y si obviamente están vacunados, como están casi todos para hemófilos influenza de tipo B, entonces ya queda pensar básicamente en el neumococo, ¿no? Sin embargo, la vacuna también está ayudando pues a limitar a este agente un poco, ¿no? Y tenemos los fármacos de primera línea, normalmente pensando en que no va a haber resistencia, ¿no? Y los fármacos alternativos por gravedad, donde no se puede descartar que haya resistencia, o por resistencia conocida, ¿no? La cefalosporina de tercera que ya hemos mencionado. Y en los cuadros atípicos, los macrólidos, ¿no? Que obviamente cuando el cuadro es poco claro deben combinarse, pues, ¿no? La amoxicilina o la cefalosporina correspondiente con el macrólido, lo cual podría ser relevado, ¿no? Suplido por el uso de la quinolona, que eso también lo sabemos. Algunos fármacos sugeridos de acuerdo al grupo etario, ¿no? Hasta antes de los 4 años prácticamente se utiliza el macróleo si hay alergia a la penicilina, no como cobertura. La sospecha de neumonía típica es más rara, no es imposible, estamos diciendo que es menos frecuente, pero si la hubiera, obviamente tendrá que entrar también el macróleo, ¿no? Aunque principalmente el criterio es de alergia, ¿no? Y según pues la severidad del cuadro, hay manejo con amoxicilina básicamente para el ambulatorio, ¿no? Salvo que sea alérgico, ¿no? a la penicilina, no tenga vacunas para pensar en amoxicilina clavulanato, en fin, cosas que ya más o menos podemos hasta casi un poco deducir de acuerdo a lo que ya han expuesto también. La ampicilina congénita por ahí para los más pequeños, ¿no? Porque pueden haber enterobacterias en estos niños que están 4 semanas, todavía son recién nacidos, ¿no? Están todavía dentro del primer mes de vida. Ya para los más grandes ya entran ya la cefalosporina de tercera, la amoxicilina clavulanato, y ya podemos pasar a la ampicilina intravenosa, que es lo mismo que la amoxicilina, ¿no? O la amoxicilina clavulanato, pero el problema es que la amoxicilina clavulanato intravenosa es muy cara, ¿no? Hubo disponible en algún momento como Augmentin, pero era carísimo, entonces no es una alternativa razonable, ¿no? Se supone que si está ingresado es porque el cuadro es más severo, capaz tiene muchos vómitos, limitaciones para usar el medicamento por vía oral y eso ha llevado al uso de la cefalosporina tercera o a la ampicilina intravenosa. Macrólido intravenoso, dice acá, sí tenemos también, ¿no? No tenemos genérico, obviamente, pero hay claritromicina, hay Claricid, que es claritromicina de marca endovenosa. Ahora averigüen cuánto cuesta, ¿no? Entonces, de haber, hay, ¿no?
pero el costo limita un poco, pues, y por el hecho también que es tan costoso, a veces no todas las farmacias la tienen disponible, ¿no? Pero en el Perú hay. Bueno, y después lo más grave, pues ya ameritan tratamiento parenteral, ¿no? La idea es que hay antimicrobianos que tienen buena biodisponibilidad por vía oral, ¿no? Entonces se podrían usar por esa vía, no estamos diciendo que no puedan ser eficaces, aunque podríamos discutir un poco el hecho de que tengan tanta eficacia como el intravenoso, ¿no? Porque la biodisponibilidad de todos estos fármacos es conocida, ¿no? Entonces no es lo mismo administrar un endovenoso que un oral en términos de concentración máxima que va a alcanzar en el plasma, ¿no? Que al final el niño se cure igual, clínicamente mejor e igual, es posible, ¿no? Probablemente las concentraciones que se alcanzan son suficientes en esos estudios para la curación, pero la idea es que cuando el paciente está grave y además tiene quizás trastorno de conciencia o limitaciones por vómitos o alguna otra razón, debe preferirse la terapia parenteral, ¿no? Y los de mayores de 5 años, lo que ya se ha mencionado, ¿no? Incluyendo la cobertura cefotaxima macrólida. La terapia empírica, entonces, en los pacientes ambulatorios, un poco más de lo mismo, no vamos a insistir mucho, solo recordar que la sugerencia, pensando en la saturación esta de las PVPs que ya hemos comentado, es dosis altas de penicilina, ahí tienen la referencia, una referencia americana, para los cuadros típicos, y para los cuadros atípicos tenemos aquí los macrólidos en sus diferentes formas, ¿no? Por vía oral, porque es un paciente ambulatorio, no hay acá nada que pensar respecto a la terapia endovenosa, que tiene las condiciones para manejarse como tal. En un paciente que necesita hospitalización, entonces, como ven, ya los fármacos cambian un poco, ya no hablamos de amoxicilina básicamente o cefuroxima como máximo, sino ya de clindamicina, banco, ceftriaxona, pues dependiendo de si no está complicado, básicamente en términos de derrame, de empiema, o si lo está, donde la vancomicina tiene un objetivo específico, ¿no? Pensando en un cuadro de derrame pleural, obviamente, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que sería el manejo para la bacteriana, ¿no? Que ya amerita hospitalización. Y para la típica, ¿no? Que también ya amerita que el paciente esté hospitalizado, ¿no? Se puede recurrir de acuerdo a las presentaciones. Aquí, en otras latitudes, pues tienen acitromicina intravenosa, nosotros no tenemos, pero tenemos clarito intravenosa, ¿no? Eritro había, se usaba para peste, ¿no? Pero no sé qué tan disponible está en el momento actual. Lo que sabemos es que clarito sí hay, con las limitaciones un poco del costo. Las dosis, que ya más o menos son conocidas, la importancia de la citro, por ejemplo, de empezar con 10 miligramos por kilo el primer día y luego en los siguientes días, ¿no? Usar solamente 5 miligramos por kilo. En general, sabemos que es un fármaco que va bien en este tipo de esquema porque tiende a acumularse dentro de los macrófagos, ¿no? De las células de defensa en general, tiene cierta acumulación tisular que le permite entonces no usarlo por mucho tiempo, unos 5 días, ¿no? Por eso habla acá del día 1 y del día 2 a 5, 5 días de tratamiento y con dosis más reducidas a partir del segundo día. Eso también reduce un poco las reacciones adversas de intolerancia digestiva que presenta el macrólido, ¿no? La ceftriaxona, que puede usarse inclusive por vía intramuscular, y ya sabemos lo del dolor que se puede reducir con la lidocaína, la cefuroxima, menos estable a la beta-lactamasa que la ceftriaxona, pero puede ir como una buena alternativa, equivalente a amoxicilina clavulanato básicamente, y la claritro, ¿no? Y la claritro que sigue un patrón parecido a la citro, ¿no? Ha sido dosis más altas al principio, 15 miligramos por kilo por día, ¿no? Y luego ya 7,5, ¿no? Esto es monodosis y luego repartido, ¿no? Bueno, 7,5 repartido. En la neumonía nosocomial, por otro lado, entonces teníamos que ver también algo sobre eso. Se han repartido con derrame pleural. Bueno, no hay problema porque el sílabus hablaba un poco así, pero tenemos que ver algo sobre neumonía nosocomial. Entonces, puede haber el criterio de la aspiración, ¿no? Criterio que se genera, digamos, a partir de los gérmenes de las vías respiratorias del paciente, ¿no? Es en estos gérmenes que ingresan, digamos, y que pueden generar la neumonía hospitalaria, ¿no? Entonces,
pero puede haber también la posibilidad de que el paciente esté pues con ventilación mecánica, ¿no? Que esté entubado y entonces ya la neumonía asociada al ventilador también se llama, es por gérmenes definitivamente intrahospitalarios. Entonces, estas dos neumonías un poco que están englobadas en la neumonía intrahospitalaria, hay algunos factores de riesgo que tienen entonces los pacientes para que la neumonía se genere por gérmenes multiresistentes, ¿no? En este caso, la neumonía hospitalaria, ¿no? Que hayan tenido tratamiento antibiótico y acá se habla de los 3 meses previos, ¿no? O sea, eso facilita que los agentes que uno mismo puede tener en su organismo, su microbiota, pues favorece la resistencia, ¿no? eh, un ingreso por lo menos de 5 días o más en los 3 meses previos, que está hospitalizado por lo menos 5 días, ¿no? Y a una descripción de que en la comunidad hay agentes resistentes, algunos factores de riesgo ya más específicos para la neumonía nosocomial, que es haber estado ingresado en los últimos 90 días, dos días o más, ¿no? Tener tratamiento intravenoso domiciliario, estar en diálisis, que esto ya entra más en pacientes adultos, ¿no? Y hay algunos factores de riesgo, claro, que están asociados con cada uno de los agentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uso de corticoides favorece la infección por pseudomonas, eso es algo conocido, ¿no? Los trastornos del sistema nervioso central, ¿no? Tienden a favorecer, así como la diabetes, al estafilococo, ¿no? El uso de antibióticos favorece la resistencia por neumococos, hay que tenerlo presente, ¿no? Y obviamente algún problema de aspiración o manipulación abdominal, pues, anaerobio, ¿no? Este es el score, ¿no? Pulmonar para una infección crítica, ¿no? Una infección clínica, ¿no? Es un score que valora los niveles de temperatura y asigna puntajes al recuento de glóbulos blancos, el PAFI, la radiografía, las secreciones traqueales, con sus características, ¿no? En términos de un poco la cantidad, digamos, pero también las características de la misma, y el cultivo del aspirado traqueal, ¿no? Se entiende que el paciente está intubado, ¿no? Entonces, el tipo de cultivo que se revela, ¿no? En términos de las bacterias, la patogenicidad de la bacteria, también ayuda a aplicar este score, ¿no? Mayor de 6 sugiere una neumonía asociada a ventilador. Entonces, es una tabla que se puede considerar para lo que es los pacientes que hacen neumonía nosocomial. Ahora, el manejo, ¿no? Me interesa recordar un poco cómo vamos a hacer el manejo. Entonces, para el manejo, nosotros vamos a, perdón, un segundo, vamos a hacer un pequeño paréntesis.
Ya, bien, entonces estábamos viendo lo que se relaciona con el tratamiento, ¿no? Entonces, acá en el tratamiento, nosotros podemos guiarnos por este algoritmo que nos menciona la importancia de ver la severidad del cuadro, ¿no? Si el cuadro es leve a moderado, determinar pues el riesgo de que haya patógenos resistentes, ¿no? Entonces, si está hospitalizado más de 5 días o ha estado en tratamiento antimicrobiano en los pasados 90 días, sí existe esa probabilidad. Pero si no es así, entonces es posible que haya aspirado a alguno de los agentes propios de su microbiota, ¿no? O sea, un neumococo, un haemophilus, una E. coli, en fin, o agentes que no sean resistentes, ¿no? Ante eso, el tratamiento empírico, ¿no? Vamos a ver que incluye monoterapias, ¿no? Vamos a tratar de, a ver, verlo de una vez acá. Por ejemplo, con cefalosporina de tercera, ¿no? Con cefalosporina de cuarta, que decíamos, perdón, que era un poco más estable a beta-lactamasas, con piperacina tazobactam o con levofloxacina o moxi, ¿no? Entonces, más o menos la idea. En el caso de que sí haya factores de riesgo para gérmenes resistentes, entonces hay que pensar que puede estar pseudomonas metida ahí, puede haber una Klebsiella resistente o el estafilo meticilino resistente, de manera que ya no va a ser una terapia única, sino por lo menos una terapia doble, donde dependiendo pues de la presunción diagnóstica, se puede mantener la cefalosporina de tercera o cuarta, o se puede pensar en un carbapenem, ¿no? Más vancomicina, ¿no? Entonces ya las posibilidades de que sean gérmenes más resistentes hacen que aparezca acá, por ejemplo, un carbapenem que aquí no estaba. Aquí básicamente el nivel más alto lo daba piperacina tazobactam o cefepime, pero acá no. Aquí aparte que pueden estar estos fármacos, es conveniente por la severidad también misma del cuadro pensar en el carbapenem y la posibilidad de incorporar vancomicina. Y cuando hay un síndrome de falla multiorgánica, estaremos hablando ya de una sepsis, pues, ¿no? Entonces, esa disfunción orgánica, que es un criterio importante, como sabemos, para la sepsis, nos habla de que es un cuadro severo, entonces ahí hay que ser agresivo, no es posible que haya agentes resistentes o no, pero la severidad justifica una terapia triple que debe cubrir a los agentes involucrados, por un lado, y por otro lado, tener en cuenta sinergias, ¿no? Es decir, que los fármacos se ayuden entre sí para poder erradicar a los agentes, al agente o agentes. De manera que tenemos, por ejemplo, piperacilina, tazobactam o un carbapenem. Alguien podría preguntarse o decir, bueno, pero el carbapenem cubre casi todo. Sí, pues, pero necesitamos sinergizarlo con aminoglucosio o con una fluorquinolona para mejorar un poco su eficacia, ¿no? Y la banco porque el estafilo meticilino resistente no es cubierto por el carbapenem, ¿no? Ni por ninguno de estos dos. De modo que es una cuestión acá de cobertura, pero también de sinergia, ¿no? Un resumen un poco de lo que se ha dicho, los agentes más probables, ¿no? Que sean no resistentes, digamos, se pueden manejar de esta forma, pero los que tienen que ver con un cuadro más tardío, ¿no? Aspirativo posiblemente o asociado a ventilación mecánica con agentes multiresistentes, ¿no? Entonces, ante esta evidencia de factores de riesgo están los fármacos que ayudan a actuar sobre los diferentes tipos de bacterias resistentes, ¿no? Destacan los carbapenem, ¿no? Sinergizan la vancomicina, la micacina, las quinolonas. Y en cuanto al derrame pleural, pues esto es un cuadro muy conocido para los famosos criterios de Lai, que es puesto, me parece, algunos de sus compañeros, ¿no? Están los cocientes correspondientes de LDH, de proteínas, para ver cuándo es exudado, cuándo es trasudado, en fin. Esto es una referencia no reciente, no han cambiado demasiado estos criterios, se ha discutido que capaz no sean del todo valiosos, pero con, digamos, coherencia, el expositor dijo que se seguían aplicando, entonces todavía tenemos que tenerlos un poco presentes, ¿no? Algunos procedimientos adicionales, ¿no? Que aparte de lo que es, pues, eh, la toracocentesis para determinar las características del exudado o trasudado que exista, la ecografía torácica, ¿no? Importante, algunas biopsias, ¿no?
con procedimientos toracoscópicos, ya que implican tecnología, ¿no es cierto?, y capacitación por parte de quien lo hace, y el tratamiento muy breve, que es lo que un poco nos interesa, ¿no? Entonces, derrame paraneumónico asociado al cuadro infeccioso, pues debe iniciar tratamiento antibiótico. Ahorita vamos a ver los medicamentos que se parecen a lo que ha mencionado algún expositor, ¿no? El estudio de los exámenes auxiliares, la radiografía, considerar la ecografía, que pueda establecer si hay tabiques, o sea, si el TAM está loculado o no loculado, ¿no? En ambos casos, la toracocentesis va a ayudar a determinar si estamos ante un exudado o más ante un líquido seroso, no exactamente un trasudado, pero sí por lo menos un líquido seroso. En ambos casos hay que hacer la tinción de Gram, el cultivo, y algunos procedimientos bioquímicos en el líquido seroso para ver si justifica la colocación de un drenaje y un fibrinolítico, ¿no? Dependiendo del pH más bajo, un poco atendiendo a los criterios de la ya mencionados, justificar la instalación de un drenaje y algo que rompa pues los tabiques, ¿no? Y cuando el derrame está loculado, entonces el drenaje debería ir acompañado del fibrinolítico en general, y ya hay otros procedimientos que pueden ser quirúrgicos, ¿no? Ahora, importante para nosotros es esto, ¿no? Que corresponde a la etiología, ¿no? Del derrame adquirido en la comunidad y del adquirido en el hospital. En el caso del adquirido en la comunidad, entonces tenemos aquí algunos de los agentes más importantes, ¿no? Tenemos al estreptococo, tenemos al estafilococo, y fíjense que siendo el neumococo, ¿no? Un agente pues que no se asocia, digamos, característicamente al derrame, cuando está presente en la comunidad, la mitad pueden ser por estreptococo. El estafilococo, ¿no? Algunos gram negativos ya con menos frecuencia, y los anaerobios no están exentos, ¿no? Incluso Bacterium, por ejemplo. Entonces el tratamiento puede ser una cefalosporina de tercera generación con clinda, por ejemplo, sería un tratamiento interesante, que te va a cubrir neumococo, te va a cubrir estafilococo y a los anaerobios, más las enterobacterias. Casi todo está cubierto aquí con cefalosporina de tercera más clinda. Se podría optar por metronidazol cuando el estafilococo no es una preocupación, ¿no? Amoxicilina clavulanato cuando el cuadro es más leve o cuando está mejorando, ya tienes un dato de quién fue y es sensible, o clindamicina y una quinolona, que es otra forma de tratamiento empírico, aunque la quinolona, levo no cubre anaerobios, tendría que ser moxi si hubiera la presunción de que son anaerobios, ¿no? Si no, podría darse para los primeros clinda más levo, por ejemplo. Y en la adquirida en el hospital, entonces el estafilococo es el más importante, ¿no? Meticilino resistente, por lo tanto tiene que estar a la banco, ¿no? Y luego están los aerobios gram negativos, ¿no? Básicamente la enterobacteria, la Klebsiella, la misma Pseudomonas, la E. coli, y los anaerobios ya con menos frecuencia. De modo que piperacilina con tazobactam iría bien mal da banco, ¿no? Otra opción, ceftazidima, pensando más en pseudomonas, obviamente, por ahí cefepime un poco mejor, con metro para los anaerobios, ¿no? Y el carbapenén, que cubriría casi todo, ¿no? Estas son algunas de las alternativas. Y cuando hay tuberculosis, ¿no? Que haya generado pues el derrame pleural, el test de ADA es uno de los criterios importantes, que sumado a los niveles de prevalencia que en nuestros medios son altos, ¿no? Y hace necesario considerar el tratamiento, pues, ¿no? El tratamiento ya para la enfermedad, no recurrir ya a tinciones, a biopsias pleurales. Muchas veces el hecho de que haya un cuadro con un test de ADA elevado, ya suficiente en nuestro medio muchas veces para considerar ya que es tuberculosis, y con las pruebas complementarias, algunas pruebas complementarias y el contacto epidemiológico, en fin, iniciar el tratamiento. Finalmente, fibrinolíticos en el derrame paraneumónico. Es cierto que se pueden usar trastetoquinasa, uroquinasa, alteplasa. La alteplasa, según algunos estudios, podría ser más eficaz que los anteriores, ¿no? Es más caro definitivamente, ¿no? Por ahí escuchamos de su compañero que la uroquinasa parece una buena alternativa. No están colocados, pues, en el espacio intravascular, o sea, no están administrados para un Zika, ¿no? Para una terapia fibrinolítica en un infarto. Entonces están colocados para tratar de romper los tabiques. Entonces podrían ser también una alternativa razonable, ¿no? Con costo menor
que el alteplasa, que es un costo muy alto, ¿no? Y la necesidad de hacer una pleurodesis, que ya es una técnica, digamos, de un poco del dominio del neumólogo en todo caso, que es fusionar, ¿no? Fusionar las pleuras, porque ha habido una complicación en el tratamiento y es necesario hacer esta fusión, pues se puede hacer con talco, una de las formas, ¿no? No dolorosas, sobre todo porque las tetraciclinas tienen una buena eficacia en producir la respuesta, pero son bastante dolorosas, ¿no? ¿No? Igual sucede con la bleomicina, por ejemplo, ¿no? O el nitrato de plata, o sea, hay otros métodos, la misma iodopovidona, ¿no? Pero el dolor es lo que limita un poco. Entonces, pueden usar otras técnicas, ¿no? Pero la del talco parece no solo barata, sino eficaz, ¿no? Hay cierto riesgo de aspiración, por ahí un poco de diseminación extrapleural, pero es bastante eficaz, ¿no? Y no produce el nivel de dolor que generan algunas otras tecnologías.